Y bueno, ya está conectado Pedro Escobar. Querido Pedro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Ricardo. Con mucho gusto de platicar contigo. Gracias, querido Pedro. Pues cuéntanos qué tema nos tienes el día de hoy. Ahora te traigo un tema de conversación para discutir con tu médico la próxima vez que vayas a tu examen médico, Ricardo. Digo, todos sabemos que el doctor Ricardo Cartas es un hombre muy sano, pero bueno, No, no, hay una relación este, ahí muy curiosa con los consultorios médicos, sobre todo en esta temporada y que ya viene el frío, las enfermedades respiratorias. Fíjate que me puse a investigar y hay una relación muy fascinante entre el diagnóstico que hace tu médico familiar al escuchar tus pulmones y tu corazón con los procesos en una bodega vinícola. ¿Te imaginas qué puede ser? no. Cuéntanos, Pedro. Bueno, pues para contarte esta historia hay que remontarnos a la década de 1750, irnos a la ciudad de Graz, en Austria. En ese lugar, un joven austriaco de nombre Leopold Auenbrugger tenía la misión de revisar la cantidad de vino que contenían las barricas de la bodega de un hotel que era propiedad de su padre. El joven bajaba al sótano, a la cava, y daba golpecitos en las barricas de vino. A través de estos pequeños golpes podía saber cuán llenos estaban y qué porcentaje de líquido se había perdido por evaporación o filtraciones. Fíjate que es curioso, pero muchos cuando vemos las fotos de viñedos y bodegas pensamos que esas barricas están siempre hasta el tope, hasta arriba, ¿no? Llenitas de vino. Pues no, tienen una pequeña cavidad de aire precisamente para favorecer el tema de evolución del vino, ¿no? De los procesos orgánicos. Pero además de eso, en todo este proceso de maduración, de añejamiento, se llega a perder hasta el 10% de vino por evaporación o por la absorción de la madera. Entonces, a menudo tienen que hacer este procedimiento los bodegueros golpeando las barricas para saber qué cantidad de vino contienen. Y Claro. bueno, y te preguntarás, pues, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema de la salud, no? Pues fíjate que cuando Auenbrugger ya era un médico calificado y trabajaba como doctor en Viena, se le ocurrió que si hacía lo mismo, poniendo su oído en el pecho de sus pacientes y daba golpes con un dedo, podía sentir y escuchar las vibraciones al interior de su cuerpo. Así confirmó que se podía dar cuenta si la cavidad pulmonar estaba, al igual que las barricas, estaba saludablemente llena de aire o peligrosamente repleta de líquido. Así Wow. surgió un procedimiento de rutina al cual se le llama percusión. Fíjate que este método de Auenbrugger se popularizó entre los médicos de la época. Sin embargo, presentaba algunos inconvenientes, ya que el sonido era muy débil y los médicos, pues imagínate, ponte en el contexto, ¿no? Con todas las enfermedades que había en esos días, todas las epidemias que había, la peste bubónica que todavía estaba muy fresca, pues los contagios al exponer su oído sobre el pecho sudoroso a veces de sus pacientes, pues era un foco de contagio muy peligroso para los médicos. Pues bueno, finalmente, a pesar de la reticencia de algunos médicos, este método de percusión se llegó a ser muy popular gracias a Jean-Nicolas Corvisart, el médico de Napoleón, que lo popularizó años más tarde en Francia. ¿Y cómo llegamos al estetoscopio? Te preguntarás. Pues bueno, tuvieron que pasar varias décadas hasta 1820, cuando el médico francés René Laennec, que era un gran seguidor de los estudios de Auenbrugger, desarrolló un cilindro de madera de 25 centímetros de largo, que al colocarse sobre el pecho del paciente lograba no solamente escuchar, sino amplificar el sonido del corazón y pulmones, haciendo más certero el diagnóstico sin entrar en contacto con el enfermo. Así que esta invención se le llamó estetoscopio, de las palabras griegas estetos, que significa pecho, y cop, que significa examinación. Y fue el antecedente del instrumento actual que permite diagnosticar las funciones cardíacas, pulmonar y abdominal de los pacientes. ¿Cómo ves, Ricardo? Una Oye, invención de uso común que tuvo su inspiración en una cava de vinos. qué maravilla, ¿eh? Qué buena historia. ¿Cómo fue que llegaste a tener ese hilo histórico, Pedro? Porque es muy interesante lo que estás platicando. Fíjate que casualmente, por el tema de la evaporación del vino, yo no sabía que se pierde tanto vino y que las bodegas vinícolas, con estos procedimientos de hasta 2 años de añejamiento de las barricas de vino, pues llegan a perder un chorro de líquido y la tienen que estar rellenando continuamente, pues para que este proceso siga y no se evapore totalmente el vino. Entonces ahí me di cuenta de que este método que hacen, porque son muchísimas barricas, ¿no? Imagínate estar
bueno, exponiendo el vino, además a los contaminantes, si es que llegas a abrir el tapón de esa barrica, pues para tratar de hacer una inspección ocular, pues llegué a esta conclusión. Me pareció muy interesante cómo a través del sonido, con unos pequeños golpecitos, ellos se dan cuenta hasta dónde está llena la barrica. Es muy interesante. Y bueno, de ahí llegó este dato curioso que para platicar con los médicos ahora en esta temporada invernal. Claro, pues muy interesante. Y la verdad es que llama mucho la atención cómo a partir de estas prácticas, pues en el mundo del vino trascienden hasta pues, prácticamente el mundo médico, y eso es algo muy curioso, pero padrísimo, Pedro. Sí, 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 y relativamente reciente, ¿no? Pues una cosa de 200 años, cuando el vino lleva muchísimos, muchísimos años en su desarrollo histórico, cómo nos ha legado tantas cosas, ¿no? Tantas cosas tan maravillosas, esta fabulosa cultura vinícola. Oye, me imagino que esto ya viene en tu próximo libro, lo estás preparando sin duda alguna. Sí, sí, fíjate que por ahí va, para no dar spoilers, pues va a ser una pequeña bodega de curiosidades, temas para poner sobre la mesa, maridadas con una buena copa de vino, si quieres. Si no, pues también está interesante este desarrollo histórico y todo lo que nos ha dejado esta cultura vinícola a nuestra vida cotidiana, siendo o no entusiastas del vino. Por ahí va la cosa, querido Ricardo. Qué maravilla. ¿Para cuándo lo tienes planeado publicar? Próximo año ya estamos trabajando en él, tenemos algunos pendientitos, tú y yo también, para antes de que termine este año, pero ya estamos trabajando en él, entonces por acá daremos la primicia en el de eso se trata. Oye, pues prepáralo para marzo, para que lo podamos presentar aquí en la Feria Nacional del Libro, porque ese libro me lo tengo que echar, obviamente. Sí, va a estar muy rápido. Prometo que no es un libro para conocedores del vino. Esta es la intención, que cualquier persona lo pueda leer, independientemente de que esté letrado, que sea versado en estos temas, pues pueda tener ahí un acercamiento a esta cultura tan bonita y tan impresionante. Pues esperemos que esté listo para la próxima Feria del Libro. Gracias, querido Pedro. Te mando un gran abrazo y nos vemos la siguiente semana. Un gran abrazo, un saludo a todos. Bueno, pues ahí está la voz de Pedro Escobar. Interesante, ¿no? La columna siempre de Pedro Escobar en torno al mundo del vino.